Hola a todos. Es viernes, 12 de diciembre de 2025, y nuestros queridos amigos, el embajador Chas Freeman y el coronel Larry Wilkerson, están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Encantado de estar contigo, Nima. Es un placer estar aquí contigo. ¿Qué dijiste, Larry? Dice de Brasil. Yeah, exactly. You're some kind of Florida. Sí, exactamente. Aquí, en alguna parte de Florida. Permítame empezar, embajador, con usted y con lo que ha ocurrido con el petrolero frente a la costa venezolana. Cuando uno observa toda la situación con la incautación de este petrolero, puede recordar aquellas viejas políticas. Ejerzamos presión sobre esos países. Pero ahora mismo, con la administración Trump y lo que están haciendo, Donald Trump hablaba de quedarse con el petróleo, no solo de incautar el petrolero, sino de quedarse con el petróleo. Y esto fue lo que dijo Caroline Leavitt sobre la situación del petrolero. Leavitt said about the situation with the tanker. Ha sido incautado, como sabes, y el Departamento de Justicia lo hizo en colaboración con la Guardia Costera y el Departamento de Defensa. El buque se encuentra actualmente en un proceso de decomiso. Estados Unidos tiene un equipo de investigación completo sobre el terreno, en el buque, y se está entrevistando a las personas a bordo. Se está incautando cualquier prueba relevante. En cuanto al petróleo, es un asunto diferente. Como sabes, Peter, el buque sí que se dirigirá a un puerto estadounidense y Estados Unidos tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe legal para esa incautación y dicho proceso se seguirá. Sí, embajador. Bueno, el proceso legal aquí es un acto de piratería seguido de robo. La justificación es que este buque supuestamente en algún momento transportó petróleo iraní en desafío a las sanciones unilaterales de Estados Unidos, que no tienen validez en el derecho internacional porque no han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad. La administración ha designado ahora 6 buques adicionales que transportan petróleo para Venezuela, con la misma intención de incautarlos. Por supuesto, los matters judiciales no se centran en los aspectos legales. Acabas de escuchar una afirmación del tipo habitual por parte de Caroline Leavitt, en el sentido de que todo esto es legal, mientras que los medios estadounidenses se centran en los efectos prácticos sobre Venezuela de la agresión estadounidense hacia ese país. Ahora bien, esto ha desviado la atención de los asesinatos en el barco, no necesariamente del asesinato de los supervivientes en el primer ataque, los 2 hombres que se aferraron a los restos de su embarcación durante 45 minutos y que de algún modo fueron considerados una amenaza mortal para la Marina de los Estados Unidos. Así que esto es una perversión de la ley y un ejemplo de lo que la administración Trump está haciendo a nivel internacional en términos de desestabilizar el orden global que los estadounidenses patrocinamos y ayudamos a establecer después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Carl, al observar la situación de Venezuela, quiero ver el panorama general de América Latina. La administración Trump sigue diciendo que quiere centrarse en el hemisferio occidental. ¿Es realmente esta la manera de hacerlo o de ganarse a los países de América Latina? Creo que no. Si dijeras Encanto, definitivamente creo que no. Esto es una locura en muchos sentidos. Estamos volviendo al periodo justo después de convertirnos en nación, cuando George Washington estaba tremendamente frustrado por el hecho de que las armadas francesa y británica surcaban los mares y tenían reglas y leyes que les permitían saquear los barcos de otras personas. Respondimos como pudimos, pero no teníamos una armada ni de lejos tan poderosa. Eso es lo que estamos viendo. Estamos tirando el derecho internacional, como acaba de sugerir el embajador, al montón de basura y volviendo a hacer lo que queramos en alta mar.
Y somos el partido líder en eso. Ahora, permitidme recordar rápidamente a todos que en 2024, Vladimir Putin invalidó la doctrina Monroe a todos los efectos prácticos cuando envió al almirante Gorshkov a La Habana, acompañado por un submarino de propulsión nuclear. Y fue un movimiento de desafío. Tú lo hiciste conmigo en relación con Ucrania. Ahora prueba tu propia medicina. Sospecho que ha hecho bastante en lo que respecta a Venezuela. Mis fuentes me dicen que sí, en cualquier caso, y sospecho que vamos a ver mucho más. Así que esto es una invitación a otros países del mundo a devolvernos, en la misma medida, lo que nosotros estamos haciendo con quienes tratan con ellos o con sus aliados. Esto es lo que intentaron hacer en el Báltico. Ellos, siendo enanitos como Estonia, Lituania y otros países de la OTAN, contra la flota secreta rusa. Los rusos desplegaron cazas sobre esos barcos y dijeron, vamos, no hemos visto nada parecido desde entonces, salvo en lo que respecta a las palabras que salen de la boca de esos pequeños enanitos. Pero al mismo tiempo, es un precedente peligroso, porque cada vez que se involucra a una potencia como Rusia, China o Estados Unidos en esta disputa, se corre el riesgo de un conflicto más amplio. Y permíteme añadir que creo que el embajador tiene toda la razón. Estamos convirtiendo el derecho internacional en un factor inexistente, y eso abarca desde la piratería en alta mar hasta estos asesinatos, sobre los cuales también tiene razón. Hacemos estas cosas para desviar la atención de acciones aún más atroces que las que acabamos de cometer, como el doble ataque o lo que fuera en el último barco. Es inconcebible lo que estamos haciendo. Me pregunto quién dirige este país. Y me pregunto, al ver a Donald Trump, entrevista tras entrevista, hacer el ridículo por completo, sin recordar siquiera, del 3 al 8 de diciembre lo que dijo, si siempre está en plena posesión de sus facultades, igual que me lo pregunté con Joe Biden hacia el final de su mandato. Así que nos enfrentamos a un verdadero desastre. Creo que, si se me permite, me gustaría comentar los efectos prácticos de la versión 2 de la doctrina Monroe, con la corolario de Trump, que básicamente dice que todos en el hemisferio deben someterse a la soberanía estadounidense y que no respetaremos la soberanía de nadie más. Se supone que esto debe convencer a la gente de América Latina y el Caribe de que eviten las relaciones con China. Pero el efecto neto será empujarlos a armarse contra nosotros. Tal como Larry, en efecto, sugirió que quizás con irse las defensas son en Venezuela, de otro equipamiento, supongo. In Venezuela, as well as other equipment, I suppose. This is totally counterproductive in terms of... Así que esto es totalmente contraproducente en términos del interés nacional estadounidense, además de ser un abuso de poder flagrante que alejará a todo el hemisferio de nosotros. Y no nos conformamos, por supuesto, con tratar a América Latina con desprecio. También estamos tratando a Canadá con desprecio. Antes teníamos un hemisferio en el que, si no todos nos querían, al menos nos respetaban. Ahora no. Están completamente en contra de lo que estamos haciendo. La única excepción es Milei en Argentina, vuestro vecino del sur, un caso único, según creo. Pero esto es contraproducente a un nivel colosal. But this is counterproductive on a colossal level. The last thing I'd say is that turning... Lo último que diría es que volver la mirada hacia el hemisferio occidental tiene cierto sentido. Es evidente que está impulsado por Marco Rubio. Ha eclipsado en cierta medida el enfoque de Elbridge Colby sobre China. Ahora estamos intentando normalizar las relaciones con Rusia por encima de los europeos, que creo se lo merecen, pero eso es otro asunto. Y estamos intentando reducir nuestra confrontación con China a lo puramente económico y tecnológico, donde, francamente, estamos perdiendo. Así que creo que se trata de una retirada del mundo que podría tener sentido si se llevara a cabo con inteligencia, pero se está ejecutando de una manera salvaje y brutal que acabará volviéndose en nuestra contra. Bueno, Nima, si pudiera añadir solo una cosa a eso, con respecto a lo que acaba de decir el embajador,
si viste, creo que fue hace 2 días. El ya envejecido líder de Canadá anunció una nueva política económica que en esencia desvincula la economía canadiense de la de Estados Unidos. Eso es básicamente lo que dijo. And turns to China. Y se vuelve hacia China. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Creo, Larry, que mencionaste tus dudas sobre si el presidente está en pleno control de sus facultades. Creo que no hay duda al respecto. El deterioro en su aspecto y desempeño. Tiene demencia. No puede completar una frase, no puede mantener una idea a lo largo de un párrafo completo. Tiene un vocabulario colorido de aproximadamente el nivel de cuarto de primaria, pero nada más. Y este es un hombre que creo muy probablemente hará su segundo mandato en el cargo. Y nos enfrentamos a la posibilidad de que J.D. Vance sea presidente, algo que al menos no entusiasmará a los europeos. Y también hay preguntas sobre las actitudes del vicepresidente Vance hacia varios países de Oriente Medio. Así que estamos entrando cada vez más en un territorio desconocido como nación. We are entering more and more uncharted territory as a nation. Sí, aquí está el video del que creo que ambos hablaban sobre Donald Trump y el estado de su mente. Publicaron el video del primer ataque al barco el 2 de septiembre, pero no el del segundo. ¿Van a publicar ese video para que el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo lo que ocurrió? No sé qué tienen, pero sea lo que sea, sin duda lo publicaríamos. Ningún problema. Dijiste que no tendrías ningún problema en publicar el video completo de ese ataque del 2 de septiembre frente a la costa de Venezuela. Ahora el secretario Hicks dice: Nothing stay. Politiste races we fraser no race fange de fasi. Quizás 6 años. Esto es demencia trumpiana. Right, exactly. I don't. Exacto, así es. Y no baso mi afirmación sobre la salud de nuestro presidente simplemente en observar su desempeño de la manera que acabas de ilustrar, Nima, sino en un análisis muy detallado de John Gardner, un psicólogo que cree que Trump, de hecho, no podrá completar este mandato, y que ofrece un análisis y pruebas detalladas de la presencia de narcisismo maligno, paranoia y también demencia en una forma de avance rápido. Y como he mencionado, creo que vivo en un almacén de Kaiser y veo cómo se desarrolla la demencia. En este momento es bastante inconfundible en nuestro presidente. Sí, Nima, no me preocupa tanto, aunque sí tomo en serio los argumentos del embajador sobre que J.D. Vance llegue a ser presidente, como me preocupa lo que vi con Biden. Lo que hicieron Lincoln y Sullivan fue mantener el poder, sabiendo que su presidente se volvía cada vez más senil y mostraba síntomas parecidos a la demencia. Prácticamente orquestaron la política estadounidense, aunque no fueron elegidos, durante al menos el último año. Si Donald Trump entra en ese tipo de estado, este grupo, desde Miller hasta Hegseth y Rubio, se volverá completamente loco con las políticas que puedan influir, y nadie los detendrá. I'd argue they're already doing that, Larry. Yo diría que ya lo están haciendo, Larry. Ves al presidente presentar cargos contra personas que defienden al ejército, el código de conducta y el principio jurídico internacional que establecimos en la Segunda Guerra Mundial, que las órdenes ilegales no deben obedecerse. Lo ves acusarlos de traición y sedición. Lo mismo ocurre cuando lo critica el New York Times. Acusa al New York Times de sedición y traición. Este es un hombre que ha perdido el control del juicio que alguna vez tuvo. Y observo que uno de los defectos de la Constitución estadounidense, que intentamos corregir con una enmienda que permitiera destituir al presidente por incompetencia, es que no lo hemos conseguido. Volvemos a Woodrow Wilson, cuya esposa básicamente dirigió el gobierno después de que él sufriera un derrame cerebral, algo que no reveló al público durante mucho tiempo. Tuvimos a Franklin Roosevelt en sus últimos días, ya no competente y aún así al mando.
Y Joe Biden es el ejemplo más reciente de alguien que, sea cuales fueran las cualificaciones que aportó al cargo al principio, las había perdido al final de su mandato. Así que este es un problema que debemos resolver constitucionalmente cuando y si alguna vez volvemos a prestar atención a la Constitución. Buen punto. Colonel, when it comes to the Trump administration, Coronel, en lo que respecta a la administración Trump, corríjame si me equivoco, pero no veo a Rubio siendo, ya sabe, tanto Anthony Blinken como Jake Sullivan al mismo tiempo. Parece que Stephen Miller tiene de algún modo mucho poder en esta administración, y nadie habla de él. ¿Quién es Stephen Miller y está, de alguna manera, asumiendo las responsabilidades o funciones del asesor de seguridad nacional del presidente? the duties of the National Security Advisor to the President? Creo que has dado con un punto importante. Desde un punto de vista muy académico, puede que no marque mucha diferencia, pero esto es lo que enseñé durante 16 años. Me basé en investigaciones, fuentes primarias y material posterior a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, además de mi propia experiencia. Tuve algunas entrevistas con el Dr. Kissinger, una de ellas casi por casualidad, cuando vino a hablar con mis alumnos en el Distrito de Columbia. Los chicos le sorprendieron tanto que se quedó mucho tiempo charlando después. Y diría que lo que me contó entonces sobre tener ambos cargos era que resultaba realmente oneroso, y tuvo que decidir cuál quería, especialmente cuando un día un hombre se le acercó y le dijo, ¿qué bloque de firma quieres en este documento? Fue entonces cuando se dio cuenta de los conflictos que estaban ocurriendo. Creo que lo que estoy viendo con Marco Rubio es que no hay ningún asesor de seguridad nacional en absoluto. Simplemente no lo hay. Creo que otros están asumiendo ese papel. Quizá Miller de vez en cuando, quizá incluso otras personas que no vemos, tal vez un miembro senior del personal o algo por el estilo. Pero Rubio no lo está haciendo. Así que eso significa que en realidad nadie lo está haciendo. Al menos nadie de importancia. No hay coordinación del Consejo de Seguridad Nacional, desde los grupos de trabajo interinstitucionales, que alimentan al Comité de Subsecretarios, que a su vez alimenta al Comité de Principales, que finalmente asesora al presidente en el NSC establecido por ley. No hay proceso. Todo esto tiene que ver con gente moviéndose entre bastidores, por así decirlo, con el presidente, quien, como señaló el embajador, y con lo que estoy totalmente de acuerdo, está cada vez más demente. Así que uno se pregunta, ¿cómo se toman realmente las decisiones? Y aún más, ¿cómo se ejecutan en esta administración, aparte de por el ejército? Porque si se estudia el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en particular, se observa una creciente militarización de la toma de decisiones y una abundante influencia militar en ello. Ahora incluso incluye al presidente del Estado Mayor Conjunto como miembro más o menos pro forma, no por ley, pero sí de hecho, del Consejo de Seguridad Nacional, y ciertamente participando de vez en cuando en las reuniones de los principales responsables sobre cuestiones clave que conciernen al ejército, que ahora son todas. Hemos militarizado todo en el mundo. Así que Hegseth tiene una influencia desmesurada en esto, al igual que el presidente del Estado Mayor. Eso es preocupante. Y no existe un proceso de toma de decisiones, al menos no uno formal. Eso es absolutamente correcto y explica en gran medida el comportamiento tan errático, impredecible y contraproducente en el que estás incurriendo a nivel internacional. En la administración de Eisenhower, Andy Goodpaster era el personal del Consejo de Seguridad Nacional. Era él y nadie más. Kennedy quería implicarse directamente, así que incorporó a 6 personas, Walt Rostow, McGeorge Bundy y otros, y básicamente secuestraron el proceso de toma de decisiones de la burocracia permanente y nos metieron en Vietnam. Con los años, el personal del Consejo de Seguridad Nacional fue ampliándose continuamente. Bajo Biden eran unas 600 personas. Por supuesto, 600 personas son un pequeño ejército. No se puede coordinar eso demasiado bien.
is a small army. You can't really coordinate that too well. And so the coordination function basically suffered tremendously. Así que la función de coordinación básicamente sufrió enormemente, especialmente dado el escaso talante diplomático de nuestro secretario de Estado, Tony Blinken, durante ese tiempo. No queríamos hablar con nadie de nada serio. Ahora, sin embargo, no hay un personal del Consejo de Seguridad Nacional del que hablar, y Larry tiene toda la razón. No existe un proceso de formulación de políticas. Las políticas no se desarrollan aprovechando la experiencia que existe dentro del gobierno federal, en la medida en que no haya sido destruida, lo cual, desde luego, ha ocurrido en el Departamento de Estado. Y abordamos todo como si fuera un asunto militar. Tiene toda la razón. Pete Hegseth, no creo que nadie, si recuerdas a Abraham Lincoln, cuando le dijeron que Ulysses S. Grant era un borracho, preguntó qué marca de whisky bebía porque quería probarla. No creo que nadie hiciera esa pregunta sobre Hegseth. I don't think anybody would ask that about Hegseth. Ya tiene de soba. Any can outling. Yeah. You know that Sí, saben, embajador y coronel, se ha publicado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos bajo la administración Trump. En este documento, la política sobre Ucrania muestra algún tipo de cambio. ¿Cuál es su interpretación de eso? Permítame empezar con usted, embajador. ¿Cuál es su interpretación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos? Well, first of all, it's not a strategy. It's a collection. Bueno, ante todo, no es una estrategia. Es una colección de declaraciones contradictorias y alabanzas piadosas a los maravillosos logros del presidente en el mantenimiento de la paz. Y con respecto a Ucrania, la política sigue siendo confusa. En teoría, intentamos lograr la paz. En realidad, parece que solo nos centramos en un alto el fuego. Noté que la última vez, después de 5 horas con Stephen Witkoff y Jared Kushner, Vladimir Putin, en efecto, dijo: disfruto de estas conversaciones. Son muy útiles. Obviamente le dieron una línea directa con Donald Trump, pero luego añadió: por supuesto, este problema solo se va a resolver con Sergei Lavrov y los diplomáticos profesionales, lo cual es una observación bastante profunda sobre el estado del arte diplomático estadounidense en este momento. Of American statecraft at the moment. There is no peace that our president claimed. No hay ninguna paz que nuestro presidente afirme haber logrado que sea en realidad una paz. India y Pakistán no están en paz, hasta donde puedo determinar. Ruanda y la República Democrática del Congo están, ya sabes, ampliando su guerra, no reduciéndola. Tailandia y Camboya han vuelto a bombardearse mutuamente. Y no noto mucha paz entre Armenia y Azerbaiyán. No hay paz en Asia Occidental entre Israel y los palestinos, Israel y el Líbano, Israel y Siria, Israel y Yemen, o Israel e Irán. ¿Dónde está la paz? No hay paz en Ucrania. Y creo que otra cosa que dijo Vladimir Putin, que es destacable, es que si no hay un proceso de negociación, un proceso diplomático, que produzca una resolución de las diferencias que han llevado a esta guerra en Ucrania, entonces simplemente la tomarán por la fuerza. Then we'll just take it we'll just handle it by force. We'll win on the battlefield. Lo resolveremos por la fuerza, ganaremos en el campo de batalla. Y todo, bueno, quiero decir, todos sabemos por experiencia que no se puede recuperar en la mesa de negociaciones lo que se ha perdido en el campo de batalla. Hemos perdido la guerra en Ucrania y todos estamos en negación. No queremos admitirlo y estamos permitiendo que Ucrania sea destruida al continuar esta guerra. Existen diferencias significativas entre rusos y ucranianos, por supuesto, en cuestiones territoriales. Volodymyr Zelensky dice ahora que no habrá concesiones territoriales, lo cual es totalmente irrealista porque ya ha perdido el 20% del territorio de Ucrania y no lo va a recuperar. Entonces, ¿qué dice la Estrategia de Seguridad Nacional sobre Ucrania? Más de lo mismo. Carl, déjame aburrirte un poco con algo de historia por un momento. Retrocede unos 10 meses, antes del 11 de septiembre, a principios de 2001. Condi Rice, la asesora de Seguridad Nacional en ese momento, llama a Richard Haass, mi jefe entonces, jefe del Departamento de Planificación de Políticas en el Departamento de Estado,
y le dice, escribe la nueva estrategia de seguridad nacional para el presidente. Date prisa con ello. Así que me llama, junto con varias otras personas, y empezamos a trabajar sin descanso. Enviamos un documento que había sido revisado en el Departamento de Estado, al menos por el subsecretario. No recuerdo que el secretario lo viera realmente, pero el subsecretario se ocupaba mucho de estos temas de planificación de políticas, Rich Armitage, y Condi nos hace saber rápidamente que no es satisfactorio. Bueno, no hubo más comentarios después de eso, salvo que ella iba a hacer que su propio equipo se encargara. Bien. Luego más tarde, Richard Haas, que hablaba con Condi prácticamente todos los días, se conocían desde hacía mucho tiempo, nos cuenta en una reunión matutina que Condi tampoco estaba contenta con lo que le había entregado su equipo, así que lo subcontrató. Por eso se creó la Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, un documento que Colin Powell dijo que no valía más que un escupitajo, citando a otro caballero. Ahora, avanzando hasta el presente, puedo decirte con bastante seguridad que las personas que redactaron esa estrategia de seguridad nacional trabajan en Heritage. Fueron dirigidas por ciertos personajes de la administración. Y esto es lo que creo que esa estrategia intenta realmente decir, aunque en muchos puntos sea bastante incoherente. Está diciendo algo como, volvemos a casa y vamos a hacer esto por razones políticas internas. Vamos a convencer al pueblo estadounidense de que estamos replegándonos, bla, bla, bla. Pero en realidad lo que estamos haciendo es prepararnos para enfrentarnos a China. Y notarás que en los márgenes seguiremos en el mar de China Meridional. Seguiremos con nuestros aliados en esa región y seremos muy firmes, especialmente en el mar de China Meridional. Ahora, vi el otro día, es el mar más transitado del mundo. Hay más barcos comerciales que navegan por ese mar que por cualquier otro cuerpo de agua comparable, o incluso incomparable. Es simplemente la instantáneamente commodity, y en su mayoría es China. Aproximadamente 2/3 es chino. Te preguntas, ¿cómo va a cambiar todo ahora si entran en funcionamiento todos esos ferrocarriles? Porque eso reduciría notablemente los costes de envío de China desde sus puertos del Pacífico. Así que, si este asunto en Europa se resuelve de alguna manera que permita que los ferrocarriles funcionen, y el que está surgiendo a lo largo del Golfo Pérsico y en otros lugares, eso cambia esa dinámica. Pero aún así, esta estrategia dice, oh, vamos a enfrentarnos a China. Sabemos que vamos a enfrentarnos a China y vamos a, ya sabes, administrar nuestros recursos. Y vamos a salir del hemisferio occidental. Sabes, Nima, en Sudamérica, creo que todos los países de Sudamérica tienen un comercio mayor con China que con cualquier otro país del mundo, incluidos los Estados Unidos. Entonces vamos a expulsarlos. Eso es lo que dice esta estrategia. Es un disparate, en mi opinión. Es una tontería. Sí. Y sabes, mencionaste a Henry Kissinger. Debo admitir que solía ir al Departamento de Estado en moto. Casi me lo llevo por delante en el aparcamiento del sótano un día. La historia habría sido diferente si no hubiera frenado. En fin, él tenía un enfoque distinto. No sé si recuerdas, Larry, la historia de Winston Lord cuando era jefe de planificación de políticas y le pidieron redactar un importante documento de política. Se lo entregó a Henry Kissinger y no supo nada durante una semana. Así que volvió y le dijo, ¿sabes qué pasó? ¿Qué te ha parecido? Y Henry dijo, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Winston se sintió avergonzado, retiró el documento, lo reescribió y lo volvió a presentar. Y Henry Kissinger volvió a decir, ¿es esto lo mejor que puedes hacer? Y Winston respondió, sí. Y Henry dijo, ahora lo leeré. No lo había leído. Nima, tengo que contar mi historia. Powell invita a Kissinger a ayudarme en el distrito, como decía, con la escuela en la que estaba. Y Henry acepta. Viene al distrito para hablar con chicos de 12, 13 y 14 años en la biblioteca. El director se entusiasmó muchísimo y había unas 400 personas en esa biblioteca.
profesores, directores de la zona, todos. De todos modos, Henry empieza a hablar con esa voz ronca suya, en un tono bajo pero claro. Y uno de mis alumnos de 13 años, recuerdo su nombre, Tyrone, salta de su asiento agitando la mano en el aire. Kissinger lo mira y le dice, ¿tienes una pregunta? Y Tyrone dice, sí, cuéntanos cómo fue. Ve al grano. ¿Cómo fue trabajar para Tricky Dick? Kissinger no se inmutó. Dio una gran respuesta, y los chicos quedaron fascinados a partir de ese momento. And the kids were, rapt after that. Wonderful. Yeah. Ambassador, we know that Sí, with the Biden embajador, administration, sabemos que durante la administración Biden, uno de los puntos importantes, o quizá el más audaz, de la estrategia de seguridad nacional fue esta confrontación entre democracias y autocracias. Cuando uno mira el nuevo documento, básicamente es lo mismo, pero utilizan palabras diferentes, porque el enemigo es, una vez más, China. El principal enemigo sigue siendo China. No han cambiado el tono. continues to be China. They don't, change the tone. Well, I don't agree with you, Nima. I think actually it's a document. Bueno, no estoy de acuerdo contigo, Nima. Creo que en realidad es un documento que se centra mucho en los intereses comerciales. Todo gira en torno a ganar dinero. Y ahora, ¿quién es el principal enemigo? La administración Trump nos dice que son las personas del propio país. Son los demócratas. Sabes, esto es un ataque partidista, polarizador e ideológico contra muchas cosas que, creo, no soy demócrata, hicieron grande a Estados Unidos. Hay un ataque contra la libertad de expresión, la libertad académica, la colaboración entre el gobierno y las universidades de investigación, la ciencia, el empirismo. Estamos en la era del análisis basado en la fe. Ya no hay examen empírico de los hechos. Nos dicen que los hechos alternativos están bien, pero no los hechos en sí. Facts are fine, we're told, but not facts themselves. And I think the ideological Así que creo que el impulso ideológico se ha invertido y ahora es interno, no externo. I think the Una de las cosas que en realidad me gusta bastante de la llamada estrategia, que ni siquiera es un conjunto de tácticas en realidad, es que, al parecer, hemos decidido que en general, salvo en Europa, donde vamos a intervenir directamente en la política interna para fortalecer movimientos de derechas como alternativa para Alemania, hemos abandonado el negocio de exportar ideología. Ya es saber remover from every mercers, es que tipo está intentar reformarles. criminals as they are, without trying to reform them, because we want to make money and we want to be powerful. Porque queremos ganar dinero y queremos ser poderosos y queremos dominar el mundo. Y todo esto recuerda muchísimo a lo que Hannah Arendt escribió sobre las fuentes del autoritarismo, que básicamente decía que si un grupo poderoso, en este caso los estadounidenses de origen europeo, siente que ha perdido poder, que ha sido marginado, recurrirá a un hombre fuerte que les diga que la razón por la que perdieron poder e influencia es que sus enemigos les engañaron. Les hicieron algo, y en este caso los enemigos son los inmigrantes. Ya sabes, el cambio en la composición de la sociedad estadounidense. Ya no se acepta ningún tipo de diversidad. No more diversity of any kind is welcome. So we're turning inward on the ideological. Así que estamos volviéndonos hacia adentro en el frente ideológico. Y ya sabes, estamos bastante contentos de tratar con Mohammed bin Salman, Mohammed bin Zayed, Erdogan, Xi Jinping, Vladimir Putin y Víctor Orbán, con quien quieras. Ya no tenemos ningún criterio sobre democracia frente a autocracia, lo cual siempre fue una tontería de todos modos, ya que básicamente son etiquetas que se aplicaban sin mucha atención a los hechos. Así que no estoy de acuerdo contigo. Creo que ahora tenemos una política exterior mercantilista. Saquemos provecho de ello. Y tampoco creo que funcione, porque volvemos a esas teorías disparatadas, como los aranceles como medio para reindustrializar Estados Unidos, algo que no está ocurriendo ni ocurrirá. Sabes, la CIA también va a tener que cambiar su modelo, porque desde hace casi 20 años, su modelo ha consistido en convertir la democracia liberal en un arma a través de insurgentes, ONG y otros. Acogería con agrado un alejamiento de ese tipo de postura antiprogresista de la que Biden era, en cierto modo, el epítome.
We did it cleverly in the 1950s. I don't know. Lo hicimos con astucia en los años 50. No sé si lo recuerdas, Larry. Había una revista patrocinada por la CIA llamada Encounter, y era brillante. US Information Agency. La Agencia de Información de los Estados Unidos, para la que trabajé brevemente en 2 ocasiones, tenía algo llamado Problems of Communism, que era una auténtica arma de primer nivel para la instrumentalización de las ideologías liberal-democráticas. Y luego, por supuesto, se descubrió la mano de la CIA, y todo pasó a la National Endowment for Democracy, que era el equivalente abierto de la CIA. Continuaron, aunque no con tanta destreza. Pero de Tier daría un buen negocio. But I agree with you. We ought to be out of that business. Colonel, Sí, here is what coronel, esto es lo que dijo el actual presidente del Estado Mayor Conjunto sobre China. about China. A medida que el ejército chino crece, nuestro objetivo en la fuerza conjunta es crear múltiples dilemas simultáneos para todos nuestros adversarios en todo el mundo, de modo que actúen con cautela y lo piensen 2 veces antes de hacer algo que pueda suponer una amenaza para el pueblo estadounidense. What a grandiose statement. Qué declaración tan grandilocuente. Quiero decir, increíble. Que un presidente del Estado Mayor Conjunto haga una afirmación así. Es un compañero perfecto para Donald Trump, por así decirlo. Permíteme volver a otra idea que tuve en una pregunta anterior que creo que se aplica aquí. 2 generales, ambos generales de división, y uno estaba a cargo de los componentes de reserva, todo el complejo de lo que podrías llamar factores y unidades relacionadas con la salud. En otras palabras, ella estaba al mando de cada hospital, cada consulta dental y demás, en las reservas del ejército que serían fundamentales en cualquier conflicto importante. Fundamental, absolutamente fundamental. No se puede librar una guerra sin hospitales, enfermeras, médicos y demás. Without your hospitals and your nurses and doctors and so forth. We went with her and we went with another major. Fuimos con ella y con otro general de división que también había pasado 35 años en la reserva del ejército. Fuimos esencialmente al Comité de Servicios Armados del Senado y estábamos hablando con una senadora en su despacho, solo ella y su jefe de gabinete. Luego, otro jefe de gabinete de un senador diferente se enteró, vino y se unió a mitad de la conversación. Así que estábamos hablando con un miembro del Comité de Servicios Armados del Senado sobre lo inadecuados que son los elementos esenciales del ejército de los Estados Unidos para cualquier guerra. Son mucho mejores en los otros componentes. De hecho, han tenido un déficit de reclutamiento del 45 al 50% durante casi década y media en todos los servicios, excepto en los componentes de reserva del Cuerpo de Marines. Except the Marine Corps reserve components. She responded after about an hour briefing by all 3. Respondió después de aproximadamente 1 hora de información por parte de los 3. Habló sobre la gira que acababa de realizar, por cierto, era demócrata, con el ejército por toda la zona del Pacífico. Habían ido a Taipei, Tokio, Seúl, Chejudo, Manila, por todas partes. Y estaba completamente convencida por la historia de que tenemos a China rodeada, de que contamos con aliados que hacen temblar a China, de que la Marina de los Estados Unidos no tiene rival, incluido der Ken Maas, desde de Paul. Even that far away from home, etc., etc., etc. We then spent another half hour trying to discipline. Luego pasamos otra media hora intentando quitarle de la cabeza toda esa tontería que le habían metido. No tuvimos mucho éxito. Pedimos una audiencia de seguimiento con uno de los subcomités, porque uno de ellos realmente se centra en este tipo de asuntos. No la conseguimos. Seguimos esperando la llamada. Pero así están las cosas ahora. Y ella es demócrata. Así que estamos en esta misión de enfrentarnos a China y todo el mundo cree que todo va de maravilla. Ese tipo también hablaba en ese mismo tono, y no se refería solo a China, hablaba de todo el mundo. Y tengo noticias para ti. Alrededor del 60% del mundo forma parte de ese todo el mundo ahora. Nos odian a muerte. Buena suerte, General Raising Cane. Good luck, General Raising Cane. Yeah, I think complacency is. Sí, creo que la complacencia es la madre de la derrota, y tenemos un grave caso de ello. No creo que el desafío de China sea realmente militar.
Por supuesto, si consideramos a Taiwán como el estado número 51 o algo así, entonces se podría argumentar eso. Pero como la guerra civil china no ha terminado y están decididos a concluirla, les gustaría hacerlo mediante la negociación. Se están preparando para hacerle a Taiwán una oferta que no pueda rechazar. Y precisamente por eso la declaración de la primera ministra Takaichi de que Taiwán forma parte del perímetro de defensa japonés provocó una reacción tan fuerte por parte de los chinos. Básicamente socava su impulso psicológico para la negociación con los taiwaneses. En cualquier caso, el verdadero desafío es económico y tecnológico. Incluso en el ámbito militar, no estamos en buena posición en esa competencia. Hay una enorme cantidad de innovación en marcha en el Ejército Popular de Liberación y en la economía china en general. Y ya sabes, estamos gastando billones de dólares en desarrollar algún tipo de inteligencia artificial cuyo uso nadie realmente conoce. Mientras tanto, los chinos la están integrando activamente en todo. Según el Instituto Australiano de Política Estratégica, de las 64 categorías de tecnología que supervisan, China está por delante en 57. Nosotros lo estamos en 5 y Corea del Sur en 2. Eso no deja ningún lugar para Europa, por cierto, que realmente se está deteriorando ante nuestros propios ojos. Así que creo que este tipo de triunfalismo, esta clase de complacencia, de fanfarronería, de arrogancia, es el sonido de nuestra derrota si alguna vez llegamos a entrar en una guerra, cosa que espero, por Dios, que no ocurra. Solo añadiré algo más a eso, Nima. Un viejo amigo mío del Departamento de Planificación de Políticas del Departamento de Estado, Evan Feigenbaum, a quien respeto mucho, al igual que a Chas, habla mandarín con fluidez. Los chinos solían preguntar cuando nos visitaban, ¿dónde aprendiste tu chino? Y Evan tenía que responder, en las calles de Pekín cuando tenía 16 años. Reconocían que no era el estándar, pero él podía hablar el estándar. En fin, Evan ha organizado en la Fundación Carnegie una serie de sesiones informativas, y vi la primera ayer. Un general bastante competente las dirige. Creo que es un teniente general retirado, creo que con Carnegie Hart. Las sesiones tratan sobre el ejército chino y en particular sobre la relación entre el liderazgo militar chino y el Politburó y otras estructuras, incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y me quedé asombrado con la primera sesión. Lo vi entero, y la primera sesión informativa es tan estándar sobre cómo los chinos no pueden hacer lo que nosotros hacemos. Ya sabes, que no pueden innovar, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer aquello. Ahora está un poco oculto, es sutil. Básicamente, dice que hay todo tipo de intersticios, por así decirlo, en los que podemos infiltrarnos en nuestro ámbito militar, porque la relación entre el Politburó y el liderazgo militar, y luego la relación del liderazgo militar con la tropa, está plagada de esos problemas de los que siempre se habla cuando se analiza un estado totalitario. Lo cual, me apresuro a decir, no creo que China siga siendo. Tiene algunos aspectos de eso, y Chas es más experto en ese tema. Pero eso coincide con lo que acabo de oír de Kane. Esto es un disparate. No me importa si, ya sabes, hay un viejo dicho que dice que la cantidad tiene una cualidad propia. No vamos a vencer a China en una guerra convencional. No hay manera de que lo hagamos. No me importa cuántos puedan idear, cuántos planes o cuántos informadores hablen de la insuficiencia de la relación china entre el partido y el ejército. No va a suceder. Pero China tampoco quiere eso, como insinuaba Chas. Creo que China sabe que nos está superando, y está bien. Está bien. Sabes, ni siquiera les ganamos en Corea, cuando no tenían nada más que, ya sabes, ropa de invierno, y ni siquiera tanta. Y bueno, creo que, Larry, me acabas de recordar el tema de la autocomplacencia. En la casa de mis abuelos en Walson, Massachusetts, en el desván, había el material informativo que le dieron a uno de mis tíos cuando se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos para luchar en la Segunda Guerra Mundial.
Y había dos folletos que me parecieron realmente llamativos. Uno era cómo distinguir a un chino de un japonés. Y aparentemente, sí, los chinos eran los buenos y los japoneses los malos. Y esto se reflejaba en la forma de los ojos. Si los párpados apuntaban hacia abajo, era japonés; si apuntaban hacia arriba, era chino, lo cual era una completa tontería. If they were up, that was the Chinese, which was total crap. And the other thing was, Y la otra cosa era, los japoneses no pueden volar por el pliegue picántico. Ya sabes, en el ojo que Vincent estaba volando. Bueno, díselo a la gente de Pearl Harbor. Ya sabes, simplemente estamos haciendo lo mismo, maldita sea. Estamos negando el hecho de que, ya sabes, lo que está haciendo China se ajusta bastante bien a nuestra estructura de fuerzas. Espero a Dios que si entramos en guerra siga siendo convencional. Pero todos los escenarios que se han simulado para una guerra entre Estados Unidos y China terminan con alrededor de 2/3 de nuestra fuerza aérea y nuestra armada destruidos. Y lo mismo del lado chino, pero ellos pueden reconstruir rápidamente, y nosotros no. No tenemos la capacidad de aumento que teníamos en la Segunda Guerra Mundial, y estamos asumiendo que sí. Quiero decir, hay una presuposición tácita de que esa capacidad sigue existiendo, y no es así. that capacity is still there, and it isn't. Colonel, I don't know if you saw the article in Politico talking. Coronel, no sé si vio el artículo en Político que dice que la administración Trump está discutiendo la idea de crear una alternativa al G7. Hablan de un C5 o núcleo 5 formado por Estados Unidos, China, India, Rusia y Japón. De algún modo no hay países europeos, como señalaban en el artículo. ¿Qué opina de eso? ¿Cree que es una especie de fantasía? No veo que eso ocurra. Lo informó. I don't see that coming. Politico reported on that. Decía, no lo he leído. Decía quién estaba detrás. La administración Trump está hablando de crear una especie alternativa al G7. La llaman el núcleo 5. 4 or 5. Pero no decía quién en la administración de Trump. It's actually a substitute for the UN Security Council. En realidad es un sustituto del Consejo de Seguridad de la ONU, que por supuesto no representa la verdadera constelación de poder en 2025. Representa las victorias de 1945. Así que, en cierto modo, necesita una revisión. Pero esta es una idea descabellada. Y ya sabes, la idea de que India, Rusia y China se vayan a sentar con nosotros y con Japón para dirigir el mundo del modo en que Franklin Roosevelt indicó al Consejo de Seguridad que lo hiciera. Eso no va a ocurrir. Now that's not going to happen. Si va a suceder de alguna manera, forma o modo, tendremos que retirarnos. Well, there's Bueno, ahí está otra vez Pete Hegseth hablando del G2, que, ya sabes, fue una idea de Brzezinski que nunca tuvo ninguna validez desde el principio. never had any validity in the beginning. Ante el dominio George entre las Stengtwangs me diohat. Right. Correcto. Bueno, desde el punto de vista de Brzezinski, el punto clave era que omitía a Rusia. Was that omitted Russia? Ambassador, we had the summit in Doha, in Qatar. Embajador, tuvimos la cumbre en Doha, en Qatar, y todos estos países de la región se reunieron para hablar y debatir entre ellos. Uno de los paneles fue, no sé si lo vio, Trita Parsi, conversando con el ex ministro de Asuntos Exteriores iraní, ex vicepresidente y actual asesor del presidente de Irán, sobre la política de Irán respecto a lo que está ocurriendo entre Israel y Gaza y en todo el mundo árabe. Esto fue lo que dijo Javad Zarif. Arab world. Here is what Jawad Zarif said. Single shot has been fired. En los últimos 45 años no se ha disparado ni un solo tiro por parte de ninguno de nuestros supuestos aliados para promover nuestros intereses. Han estado luchando por sus propios intereses y nosotros hemos estado pagando. Irán ha pagado y sentimos resentimiento hacia nuestros amigos árabes porque apoyamos la causa árabe más que los propios árabes. Y aún así nos culpan. Apoyamos a Palestina más que cualquier país árabe apoyó a Palestina. Instead, this Atari pass mit in Malebas numersch meistas tumrel. Yeah. No, there's- Sí, tienes razón.
Al igual que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, creo que fue él, el problema en Oriente Medio es Israel. Sí, Lo cual fue bastante sorprendente, viniendo del omaní. Well, they are usually very discreet and bueno, suelen ser muy discretos. En ese caso, él estaba expresando la percepción común en la región, contraria a nuestras declaraciones habituales o a nuestro conjunto alternativo de hechos. La fuente de inseguridad e inestabilidad en la región es Israel, no Irán. Simplemente dijo la verdad y por eso, por supuesto, ha sido vilipendiado en la prensa occidental. and for that, of course, he has been pilloried in the Western press. The other thing that I somehow found it fascinating. Lo otro que me pareció fascinante fue que Turki al-Faisal, quien solía apoyar a algunos de estos grupos islámicos radicales en Oriente Medio, salió diciendo que el enemigo no es Irán, sino Israel. Dijo que la mayor amenaza para la estabilidad de la región es Israel. Y luego tuvimos otra reunión entre Irán, Arabia Saudí y China. ¿Qué significa eso para la región, embajador? ¿Cómo ve usted toda la región después de esta cumbre, o según lo que se ha discutido en ella? I think Turkey al-Faisal has always been quite clear about Creo que Turki siempre ha sido bastante claro acerca del peligro que representa Israel para el reino de Arabia Saudí. También es un pragmático e inauguró un diálogo clandestino con las fuerzas de seguridad israelíes. Además, como ha señalado, ha sido, al igual que ocurrió anteriormente con la familia real saudí, muy antipersa, y ayudó al grupo disidente iraní, que es una especie de instrumento de presión occidental sobre Irán, asociado con Israel. Así que estableció una causa común con Israel allí donde los intereses coincidían aparentemente. Pero creo que el punto principal aquí es que los iraquíes, los omaníes y finalmente los chinos organizaron un acercamiento entre los árabes del Golfo, Arabia Saudí en particular, e Irán. Y eso ha cobrado vida propia, no ha desaparecido. La gente imaginaba que podría ser efímero, no lo ha sido. People imagined it might be ephemeral. It has not been. And why? Because of exactly what ¿Y por qué? Precisamente por lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. Todo el mundo en la región reconoce que necesitan equilibrar y contrarrestar los esfuerzos israelíes por la hegemonía. Israel ha alcanzado la hegemonía militar en el Levante. Y el argumento de Javed Saif sobre que Irán ha sido más partidario de la resistencia contra Israel que los propios árabes es absolutamente correcto. Pero esos elementos de resistencia están ahora marginados y muy debilitados, mientras Israel actúa sin control con nuestro apoyo. Así que esto está produciendo de forma natural una contracoalición entre los árabes del Golfo e Irán, y eso se está desarrollando. Por eso cuando se ve esa reunión entre Irán, China, el Golfo y Arabia Saudí, de eso se trata. Se trata de reducir la dependencia de Estados Unidos, que inevitablemente conduce a una deferencia hacia Israel, que resulta bastante peligrosa para esos países. reference to Israel that is quite dangerous for those countries. Carl, the other point that Jawad Zarif was Sí, talking about. Karl, el otro punto del que hablaba Javad Zarif. Le preguntaron si la resistencia existe por Irán, por el apoyo que proviene de Irán, y él dijo que no, que la resistencia no depende de eso. Incluso si Irán no la apoyara, seguiría existiendo, seguirían resistiendo. Y esa es la realidad de la resistencia, en mi opinión. ¿Crees que si mañana, supongamos, porque la mentalidad en Israel es que si logran un cambio de régimen en Irán, todo el asunto de Palestina y Líbano desaparece? Es así. They will all disappear all of a sudden. Is that the case? No, first of all, because they're not going to be able to do that. No, en primer lugar porque no van a poder hacerlo. Y sigo muy preocupado por este asunto de Rafah y otros lugares. Este lío va a ampliarse hasta la ofensiva relámpago que Netanyahu quiere llevar a cabo con respecto a Irán. Y tú y yo sabemos que va a salir muy mal parado. Pero déjame retroceder un momento. Esto no es una discusión, es una diferencia de opinión que Steve Walt, John Mearsheimer y yo tenemos sobre la cuestión de Israel. No descarto nada de lo que han dicho o escrito en términos generales, pero creo que lo llevan demasiado lejos. Creo que Lindsey Graham expresó en el Pleno del Senado exactamente cuál es la posición de Estados Unidos. Precisely what the United States position is.
Don't necessarily think he meant to do it, but he did. No creo necesariamente que él tuviera la intención de hacerlo, pero lo hizo. Y dijo, y cito casi textualmente, escuchad, gente, si Israel no estuviera haciendo esto, tendríamos que hacerlo nosotros. Preferiríais que lo hiciéramos nosotros. Fin de la cita. Lo que quiero decir con eso es que no es Israel quien está llevando a Estados Unidos al conflicto. Es Estados Unidos quien está utilizando a Israel. Y ese comentario hecho por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán debería haber terminado, entre paréntesis, con respaldado por Estados Unidos. Es Estados Unidos quien está causando el desastre allí, para los Emiratos, para Kuwait, para Qatar, para cualquiera que quieras nombrar, en el mundo árabe o en el suroeste de Asia. Es Estados Unidos quien está haciendo esto. Usando a Israel. Israel es nuestro perro de ataque en el Levante, punto. A menos que entiendas eso, y a menos que estés dispuesto a afrontarlo, y los árabes nunca han estado dispuestos a afrontarlo, ni siquiera hoy, diré lo siguiente. En un almuerzo, una vez, estaba hablando al otro lado de la mesa con un tipo del Washington Post. No recuerdo su nombre ahora, nunca pensé que fuera muy bueno de todos modos, un redactor editorial. También estaba Turki Al-Faisal. Mientras hablábamos, y mientras David Martin, David algo así, comentaba entre nosotros, me di cuenta de que quizá Turki, tras haber sido jefe de inteligencia durante tanto tiempo, entendía el punto que estaba planteando, pero no quería reconocerlo en la mesa del almuerzo. Estados Unidos es el problema. Nosotros somos el problema. Somos el problema ahora mismo con este acuerdo de paz reprobable, aprobado por la ONU, en Gaza, que no es más que unámonos a algunas potencias coloniales, gobernémoslos, matémoslos a todos y ayudemos a Israel. ¿Has notado las cifras de víctimas que llegan cada día? Israel sigue haciéndolo. Sí, esto es inadmisible, pero nosotros somos el problema. Y hasta que la gente lo reconozca, lo admita y lo afronte, será en nuestro descrédito y en nuestro perjuicio final cuando lo hagan. Y francamente, yo estaría totalmente de acuerdo. Los problemas van a venir. No estoy seguro de estar de acuerdo contigo, Larry, pero sin duda hemos pasado de ser el facilitador de los arrasamientos israelíes por la región a convertirnos en un socio pleno en ellos. Y sé que hay un artículo muy interesante escrito por Josh Paul, quien tuvo el valor moral de dimitir del Departamento de Estado en lugar de aprobar armas para el genocidio de Israel. Él sostiene que nuestro compromiso con la llamada ventaja militar cualitativa básicamente priva a Israel de cualquier incentivo para hacer otra cosa que no sea cumplir nuestra voluntad, y hacerlo asumiendo enormes riesgos tanto para sí mismo como para nosotros, confiando en que ocurra lo que ocurra, saldrán ganando porque les ayudaremos a conseguirlo. Así que quizá, quiero decir, no creo que haya que aceptar la tesis de que todo esto sea una política deliberada por nuestra parte, la tesis de Lindsey Graham, para darse cuenta de que nosotros somos el problema. Y tenemos que afrontar eso si alguna vez va a haber algún tipo de paz, ya sea para Israel, los palestinos o cualquier otra parte de Asia Occidental. Permíteme apresurarme a añadir que no aplico eso a Donald Trump, ni tampoco a muchos miembros de su gabinete, pero sí lo aplico a muchas de las personas que están en las sombras, detrás de las cortinas, a quienes llamamos el Estado profundo. Sí, no, estoy de acuerdo. Es una forma de pensar, sin duda. Embajador, permítame introducir un poco de Europa en la conversación. Tuvimos a la líder del Partido Conservador en el Reino Unido, Kemi Badenoch, de origen afrobritánico, diciendo que lo que están haciendo Ucrania e Israel es el trabajo sucio. Y tuvimos al canciller alemán, durante la guerra entre Irán e Israel, diciendo que Israel está haciendo nuestro trabajo sucio. ¿Qué tipo de mentalidad es esta entre los europeos? Es la cristiandad frente al Islam, el amanecer del Islam. Es prejuicio contra los árabes, es islamofobia, es rusofobia,
Ya sabes, es simplemente una reacción emocional, en esencia un sesgo, un prejuicio irracional. Así que ya ves, Europa es muy islamófoba. No dejarán que Turquía entre en la Unión Europea porque es musulmana. Desearían que Kosovo no fuera musulmán. Y existe un sesgo histórico ahí. Durante mucho tiempo pensé que Estados Unidos estaba exento de eso. Al fin y al cabo, los estadounidenses no ganan las cruzadas. Ni siquiera el componente europeo de toda nuestra población. The European component of our population wasn't even a participant in world affairs at that time. Ni siquiera éramos un participante en los asuntos mundiales en aquel momento. Pero he aprendido por las malas que también somos susceptibles a la islamofobia, la rusofobia y otras fobias, incluida la xenofobia. Y eso es, por supuesto, volviendo al documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, uno de los principales enfoques. Apoyar a las personas que no se parecen a nosotros, manteniéndolas fuera. Ahora tenemos comentarios abiertamente racistas casi a diario por parte del presidente sobre los somalíes y otros. Así que no creo que haya que buscar mucho para encontrar prejuicios raciales y religiosos europeos. Están muy presentes en primer plano. Sí, Carl, añadir algo. No, solo estaba pensando en algo que leí y de lo que hablé en el programa del juez napolitano durante un momento o dos. Hay un artículo brillante. He olvidado el nombre del autor. No debería, pero ya soy demasiado mayor para recordar nombres. Trata sobre la Staatsräson en Alemania y cómo la repugnancia moral, la rectitud moral, como se le quiera llamar, generada con razón por lo que hicieron en la guerra, se transformó en lo que nosotros llamaríamos Raison der Tat, lo que los alemanes llaman Staatsräson, razones de Estado. Y ahora eso es, ya sabes, algo sacrosanto en Alemania. No pueden desviarse de ello. Así que los ves apoyando a Israel sin importar lo que haga Israel. Y equiparé eso, como acaba de mencionar Chas, con la rusofobia en este país. Ya lo hemos hecho. Hemos convertido la rusofobia en una razón de ser. ¿Sabes? Odiamos a los rusos. No podemos llegar a ningún... Bueno, Trump es la única excepción a eso. Y es un estafador. Busca dinero. Recuerda aquella reunión con Sergei Lavrov en Riyadh, donde Lavrov le recordó a Trump y a Marco Rubio que $3,000 millones se perdieron por nuestra política hacia Ucrania. Ese es el aspecto positivo de Trump, por así decirlo, en todo esto. Pero creo que lo hemos hecho, igual que los alemanes lo hicieron con el Holocausto. Nosotros lo hemos hecho con la rusofobia, lo cual me deja perplejo, porque yo estuve allí con Shevardnadze, Gorbachev, Kohl, Duran, Major y Powell. Todos coincidían en que queríamos integrar a Rusia en Europa. ¿Sabes cómo hemos llegado hasta aquí desde allí? Increíble. Muchísimas gracias, embajador y coronel Wilkerson, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Sigue con el buen trabajo. Gracias. Dile a Larry Johnson que me gusta el embajador. A mí también me gusta Larry Johnson. Sí, yo también. Es